Vamos a iniciar. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que organiza la Asociación Dominicana de Empresas FinTech, AdoFinTech, en colaboración con las maestrías del Instituto OMG. Un conversatorio organizado en ruta al CARICAM FinTech and InsurTech Summit 2022, una región FinTech para el mundo. Un evento organizado por AdoFinTech en alianza a las asociaciones del FinTech de la región, que son Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, a celebrarse el 15 y 16 de noviembre en el Epic Center de Blue Mall Santo Domingo y modalidad virtual. Mi nombre es María Laura Fernández, coordinadora de Mercadeo y Comunicación en AdoFinTech. AdoFinTech es una asociación sin fines de lucro que agrupa a las empresas de FinTech y sus aliados en la República Dominicana con el objetivo de promover el fortalecimiento del ecosistema FinTech en el país. Hoy, en nuestra segunda parada en ruta al CARICAM FinTech and InsurTech Summit, nuestros invitados, Piero Núñez, cofundador y CEO de PANA, Ernesto Jiménez, inversionista en Agrega Partners, y en calidad de moderador, Diego García, coordinador de la Maestría de Estrategia Legal en el Instituto OMG, conversarán acerca de los principales objetivos e intereses de los perfiles involucrados en el ciclo de vida de una startup y cómo alcanzar estos. Les invitamos a dejar sus preguntas en nuestro Q&A y al final del conversatorio serán contestadas. Al igual, le comentamos que estaremos realizando un giveaway a través de nuestras redes exclusivo para los participantes del CARICAM. Estaremos rifando una boleta presencial para nuestro evento. Y bueno, sin más nada que agregar, les cedo ya el micrófono a Diego y a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias, María Laura, por la introducción y a AdoFinTech por la invitación. Y bueno, muchas gracias a Pierre y Ernesto por la oportunidad de compartir panel con ustedes. Y bueno, pues sin mucho preámbulo, yo diría que entremos en materia. Y pues, mi primera pregunta para ustedes, para ambos, sería ¿cómo suele financiarse una startup normalmente? ¿Cómo es su ciclo de vida? Vamos a decir, la idea o desde que empieza el equipo o desde que empieza el founder hasta un eventual IPO o una buena salida del founder, que yo creo que es el sueño de cada founder. Pero arranco yo, si tú me lo permites. Adelante. Perfecto. Bueno, creo que el ciclo de vida de una startup puede definirse o separarse en 3 etapas, iniciando por la etapa temprana o early stage, la etapa de crecimiento, y ya una etapa madura para una subsecuente salida o evento de liquidez, dígase un IPO. La evolución de una startup desde una idea hasta una eventual salida es un proceso continuo y creo que la duración en cada una de las etapas varía bastante dependiendo de la ejecución, de la industria, del sector, el modelo de negocios y la necesidad de capital de cada startup. Pero dentro de cada una de esas etapas ocurren ya yendo a la parte de cómo se financian, ocurren ya las diferentes rondas de financiamiento, iniciando por la etapa temprana, donde generalmente se inicia con lo que se conoce como el pre-seed round, o la ronda pre-semilla, donde el capital generalmente viene de los propios fundadores o emprendedores, friends and family o allegados a los emprendedores, y también suelen entrar inversionistas ángeles y algunas aceleradoras, que luego podemos tocar ese tema de las aceleradoras. Luego, dentro de la misma etapa temprana, le prosigue ya la ronda semilla o el seed round, el cual se puede considerar la primera ronda oficial de levantamiento de capital, porque aquí ya entran fondos de capital de riesgo que ya valoran la startup y le aplican una valoración y la startup emite acciones ya con un valor. Y luego del seed round, ya dentro de la misma etapa early stage, pasaremos a lo que todavía se considera etapa temprana, por así decirlo, la serie A o una serie B, donde aquí ya, aunque es etapa temprana, ya sí la startup está enfocada un poquito en crecimiento. Y aquí ya lo que se busca por parte del inversionista es que la empresa pues tenga un producto desarrollado, haga lo que se conoce como product market fit, mayor clientela, el desarrollo del equipo, mercadeo, etcétera. Ya luego pasando a la etapa de crecimiento o el growth stage, que viene siendo de serie C en adelante,
y esto creo que le podemos llamar la Grande Liga ya, donde aquí ya empiezan a participar los fondos más grandes, los private equity, los growth stage funds, hedge funds, y el objetivo en general aquí es escalar el negocio, ya sea con expansión a otros mercados o desarrollo de nuevos productos o nuevas líneas de negocio. Y ya esto le vendría siguiendo un evento de liquidez, asumiendo que es un IPO. Pero creo que mencionar que este ciclo de un startup puede tardar años, si no hasta décadas. Y creo que dentro de este recorrido, creo que un fundador o los inversionistas iniciales que entraron en la etapa temprana no necesariamente tienen que esperar un IPO para salir, ya que puede ocurrir una salida vía una adquisición de la empresa como tal. Mira, yo creo que a lo que comenta Ernesto, yo lo que le agregaría es la óptica del emprendedor, y sucede que no es tan estructurado. O sea, la óptica del emprendedor un poco, no hay una regla exacta ni perfecta ni oficial de cuáles son esas etapas. Y yo creo que de cara como emprendedor, eso empieza desde mucho antes. O sea, cómo tú levantas capital dependiendo de cada etapa, realmente empieza antes del proyecto, porque empieza con tu background, con quién eres, qué has hecho anteriormente, y eso es lo primero que te ayuda a ti, obviamente, a sentar ese contexto con el que te vas a introducir a un potencial inversionista. Pero yo hablaba de etapas, y yo creo que la primera etapa real es uno mismo, cómo primero uno logra encantar a un equipo, atraer a talento para que quiera unirse contigo en esta misión, cómo esa es una primera etapa. Luego sigue la etapa de el Friends and Family, como comentaba Ernesto, y en esa etapa realmente a veces hay mercados donde es más maduro eso, hay veces hay mercados donde no, y yo sé que hablaremos un poco de eso más adelante, pero lo más importante de como emprendedor es tener consciente que es etapa por etapa. Es decir, si yo quiero llegar de punto 1 o de punto 0 a punto 100, la idea no es trazar una estrategia que me lleve hasta el punto 100. Vamos a enfocarnos de 0 a 1 y después de 1 a 2 y después de 2 a 3. Porque con cada hito que yo logro en cada etapa, tengo un poder de negociación diferente y tengo una claridad diferente de qué sigue después y por consiguiente qué debo de levantar. Yo no debo como emprendedor levantar más de lo que necesito para esa etapa que viene. Muchas veces se cree que lo mejor es levantar la mayor cantidad de dinero del mundo. Eso no es necesariamente lo ideal, claro, dependiendo de las condiciones del mercado, porque resulta que si te diluyes mucho en etapas de rondas de inversión subsecuentes, puedes diluirte y llegar a un punto donde no vas a tener control del consejo, control como fundador o control de la empresa como tal. Entonces pudieras perder eso que tanto construiste. Súper interesante, Piero. Y entonces, con eso que tú mencionabas, y bueno, con eso que yo Ernesto mencionaba, vamos a suponer que se te ocurrió una idea, lograste atraer un equipo, tu idea tiene forma. ¿Cuándo está lista una startup para empezar a buscar dinero? Y se lo pregunto a ambos, cada uno desde su punto de vista. A ti, el punto de vista del emprendedor, el founder que tiene esta visión, y a Ernesto, el punto de vista de, bueno, pues, un inversionista, la persona a la que típicamente llega un startup a pedir dinero. ¿Tú quieres darle, Neto? Arranca. Mira, yo creo que lo primero es, primero tú tienes que estar preparado estructuralmente, organizado legalmente, estructuralmente, como el vehículo donde vas a recibir esa inversión y que se note que tú estás preparado para administrar esa inversión. Pero eso desde el punto de vista como que estar listo para recibirla. Yo creo que lo más importante es saber en qué se va a utilizar ese dinero. Porque tan pronto se recibe dinero de un inversionista, tú automáticamente tienes compromisos. Entonces, esos compromisos típicamente, mientras más adelantado estás en la etapa de un emprendimiento, son técnicamente bien establecidos. O sea, una serie A, una serie B, como mencionaba Ernesto, hay estándar, o sea, hay un crecimiento X esperado en base a la valoración con la que invirtieron. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso, de que
con lo que estoy levantando hoy, llego hasta esta etapa y ahí me van a exigir tal cosa. Entonces, yo creo que el primer punto es entender qué vas a hacer con ese dinero, cómo vas a utilizar ese dinero, la parte estructural y de organización, de cómo vas a administrar ese dinero y cómo vas a responder ante tus inversionistas lo que pudiste lograr con esa parte del dinero, ¿no? Listo para recibir inversión, yo creo que va a depender, es muy relativo a la etapa en la que está el emprendimiento. O sea, una cosa es una etapa muy temprana, incipiente, donde se invierte más que nada en el emprendedor o en el equipo emprendedor. Y ahí, ¿qué puedes tener listo? Tienes listo tu background, tu preparación y tu experiencia. Ahora, en una etapa ya seed o una etapa serie A, tienes que tener listo ya un traction, ya tienes que tener, y Ernesto hablará un poco más de eso probablemente, ya tienes que tener una serie de hitos recorridos. Entonces yo creo que va a depender mucho de la etapa en la que estás. Sí, yo concuerdo contigo, Piero. Creo que una startup está lista para buscar financiamiento o captar fondos de terceros desde el punto de vista legal, una vez ya está incorporada o estructurada o preparada ya legalmente para recibir estos fondos. Y creo que a partir de ese punto ya se puede decir que está lista para buscar financiamiento. Ya cómo lo hace y en qué etapa está depende mucho de la evolución de la startup y los objetivos cumplidos respecto a la ronda anterior. Es decir, si tú levantaste una ronda serie A, el que viene en la serie B quiere saber qué pasó, cómo creciste, qué hiciste con esos fondos. Entonces, eso es una pregunta que se puede ir contestando paso a paso o ronda a ronda a medida que la startup va evolucionando. Y ahí parecería que lo que ustedes ambos están diciendo es que parece ser un viaje que empieza el founder vendiéndose él mismo, luego el founder vendiéndose él y su equipo, y a medida que la startup gana tracción, pues ya tú pasas de vender al equipo a vender el producto, vamos a decir, o vender la compañía. Y lo que la compañía hace, ha hecho y tiene potencial de hacer. Y entonces, eso me lleva a otro punto que era, se escucha mucho que el SAFE es un instrumento muy utilizado por startups para captar dinero. ¿Por qué se usa tanto? ¿Qué ventaja tiene para cada una de las partes involucradas? O sea, y si nos ponen una explicación de cómo funciona, pues también sería muy conveniente. Sí, si tú quieres, déjame iniciar un poco poniendo un toma de contexto y quizás para lo que nos están escuchando. Diego hace referencia al SAFE. Cuando un emprendimiento nace y quiere canalizar inversión, hay una documentación que se firma para formalizar esa inversión. Lo clásico que conoceríamos sería un contrato de compra-venta de acciones, que es quizás lo clásico en una empresa normal, en una SRL o en una SA o lo que fuere, ¿no? Eso ha ido evolucionando mucho. Y en aras de hacer las cosas mucho más friendly, más fácil, más pragmática, desde el punto de vista del emprendedor, en Silicon Valley ya se ha hecho muy famoso un nuevo concepto llamado SAFE, que significa Simple Agreement for Future Equity. Como tal, es un instrumento de inversión amparado y reconocido por las leyes estadounidenses que dice, este documento que Diego como inversionista y Ernesto como emprendedor están firmando, establece que cuando se den X o Y condición, se va a generar o a emitir una cantidad de acciones en la empresa en cuestión en un evento de liquidez. Lo estoy súper simplificando, pero eso es básicamente eso. Es un documento paralelo que se firma y cuando ocurre un evento de liquidez como una serie A o un IPO o lo que fuere, ese documento o esa serie de documentos que estaban pending llamados SAFE, que es un documento muy sencillo, entran y se ejecutan en cierta forma. ¿Por qué es bueno para el emprendedor? Muy fácil. En vez de un emprendedor o un equipo emprendedor emitir acciones de su empresa, hacer lo que se llama un priced round o una ronda con precio, lo que implicaría un tema impositivo, lo que implicaría un tema contable, lo que implicaría darle un precio a cada acción, y eso ya tiene una serie de connotación, inclusive a nivel corporativo, tiene una connotación del punto de vista del consejo, de sillas de consejo. Eso se súper simplificó a lo largo del tiempo y hoy en día se establece el SAFE y más adelante
se generan ya, se emiten las acciones y se entra en ese aspecto un poquito más estructural, legal, que es lo más conocido. Este es el método que ha predominado últimamente, tanto en Y Combinator, que fue quien creó este documento, como en Silicon Valley en general. Es un documento que tú descargas de la web, tú lo firmas, se lo envías al inversionista, se firma y ya con eso transfiere la inversión. Y por eso es el documento que hoy en día se ha convertido en el método principal para canalizar y formalizar una inversión y lo hace mucho más fácil. Sí, de acuerdo contigo, Piero. Creo que el SAFE simplifica todo, especialmente en etapas tempranas, donde es difícil. Vamos a suponer en una etapa de un Friends and Family, tú estás levantando dinero de allegados tuyos y como emprendedor, y es difícil poner un precio a esas acciones. Entonces, lo que se hace básicamente es que se aplaza ese negociamiento de negociación de términos a un inversionista más sofisticado en momentos donde ya hay más información y más tracción de la empresa en un futuro. Entonces, yo como inversionista que firme un SAFE, a cambio simplemente te pido un descuento o un techo en la valoración a la cual se va a convertir ese SAFE en acciones a la hora de que tú emitas acciones en la siguiente ronda. Y eso facilita todo para el emprendedor a la hora de levantar capital porque hay menos términos que negociar. Básicamente se negocia o un descuento en la ronda futuro o un techo en la valoración o ambas. En algunos casos se incluyen ambos. Y sabes, déjame agregar algo por experiencia propia. Nosotros con Pana, nuestra empresa, realmente todas las inversiones que hemos hecho son a través de SAFE. Doy testimonio de lo fácil que es. Y la primera inversión que nosotros levantamos, que fue una inversión pre-seed, al principio tuvimos que quizás orientar a nuestro inversionista pre-seed, a nuestro angel investor, de cómo funcionaba el SAFE, de que en esa etapa no se trabaja temas del consejo, temas de acciones ni demás, sino que se trabaja un SAFE que no tiene una valoración per se, pero tiene una valoración implícita porque pudiera, como el caso nuestro, tener un cap que en cierta forma ya eso determina cuál es la valoración a la que se está invirtiendo. Y cuando trabajamos con otros abogados el tema de, bueno, ¿y cómo hacemos? Mira, ya tengo un inversionista que me dijo que va a invertir, ¿cómo hacemos? Yo le pregunto a nuestro abogado, ustedes me mandan como toda una documentación por email y yo se la mando para que él la firme. Y dice, oh, entra a la página de Y Combinator, baja el SAFE y tú firmas uno y le manda a él y firma otro. ¿En serio? O sea, los documentos constitutivos de nuestra empresa, los documentos corporativos, no se enteran de que existe ese SAFE, hablando de manera burda. O sea, son documentos que viven totalmente separados. Y eso al principio para mí fue hasta chocante. Cuando entramos a Y Combinator, ya nosotros teníamos todo listo, tanto la empresa, que es una Delaware C Corp, como la estructura como tal, y YC obviamente hace lo propio. YC te manda, ellos te mandan el SAFE como tal, o te mandan la documentación con el SAFE y simplemente se firma y en 15 minutos te hacen una transferencia. Sí, eso a mí también me llamó toda la atención la primera vez que la vi, Piero, el tema del SAFE, porque literalmente puedes ir a la página de Y Combinator, descargarlo, es un documento que tiene 2 páginas, 2 o 3 páginas como mucho, se firma, se pone un cap o un descuento y chao. Es así. Tú sabes que como abogado no puedo evitar que eso que tú describes me suena brillante, porque en esa etapa me imagino que tú como founder, tu cabeza no quiere estar en temas legales, tu cabeza quiere estar en tu startup, en el producto, en tu equipo, en lo que tú tienes que hacer realmente. O sea que de verdad que eso suena como un diseño bastante interesante. Y bueno, asumamos que, y aquí me voy a concentrar un poquito en Ernesto, asumamos entonces, Ernesto, que a ti como inversionista te llega una startup y te dice, mira, yo estoy levantando dinero, estoy levantando X cantidad de dinero a través de un SAFE. ¿Cómo tú lo evalúas? ¿Qué tú tomas en cuenta? ¿Cuáles son las principales métricas? Yo sé que depende mucho del mercado en el que esté la startup, y me imagino que de la etapa, pero cualquier pincelada que tú no puedas dar ahí sería muy útil, en verdad. Sí, como tú bien dijiste, creo que la respuesta a esta pregunta se puede separar en 2, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la startup, ¿verdad? O sea, asumiendo que estamos hablando de una startup en etapa temprana, creo que aquí el análisis puede ser más
cualitativo que cuantitativo. No hay mucha data a la que analizar. Básicamente, el enfoque en general es en el mercado y que el mercado esté identificado y sea atractivo, en el problema que hay en este mercado que identificó el fundador o el emprendedor o el startup como tal, y qué solución está tratando de desarrollar este emprendedor a través de un producto o un servicio para solucionar este problema. Pero yo creo que, como Piero mencionó antes, en esta etapa temprana, para mí lo más importante es el emprendedor o los emprendedores, el track record, la experiencia que ha hecho, y básicamente cualquier indicador que te pueda ayudar a ti como inversionista predecir la capacidad de que este emprendedor o emprendedores puedan llevar a cabo o ejecutar esta idea que a mí como inversionista me llegue a crear valor económico. Y ya hablando del otro lado, ya una empresa más growth stage, aquí además de ser cualitativo, porque todavía aplica, ya sí puede ser un poquito más cuantitativo, porque uno de nuevo se enfoca en el mercado, en el producto, hace un análisis ya más detallado del product market fit, el performance histórico y cómo ha venido creciendo, qué está generando ese crecimiento en la empresa, si esta empresa está adquiriendo clientes eficientemente, qué ventaja competitiva tiene, unit economics positivos, el modelo de negocio es rentable, escalable. Todos estos son temas que uno analiza o se enfoca en etapas de crecimiento que generalmente no es que son ignoradas en el early stage, es simplemente que no existen en ese momento, ¿verdad? Claro. Y bueno, Piero, ya escuchamos cuando el founder llega, Ernesto, ¿cómo lo evalúa? Del punto de vista del founder, entonces, ¿cómo tú diseñas una estrategia para salir a buscar dinero? ¿Qué tú tomas en cuenta? ¿Cómo tú haces el approach al inversionista? O sea, ¿qué tú nos puedes contar de ese proceso? Mira, yo no creo que hay un silver bullet, como dicen, o una regla oficial y es exacta de cómo se logra. Yo creo que cada equipo emprendedor, cada emprendimiento, en cada circunstancia, pues varía bastante. Yo te cuento un poco de lo que he aprendido de nuestra experiencia. Yo creo que lo primero que uno se da cuenta es que hay veces, todo cuando uno a veces como que se da cuenta que en la medida que fue pasando el tiempo, tú fuiste acumulando un conocimiento y una experiencia y una reputación y eventualmente it pays out. O sea, como que eventualmente como que cobras los dividendos de eso que hiciste, para bien o para mal. O sea, cuando vas a empezar una empresa y te toca convencer a la primera persona, esa primera persona puede ser de mucha confianza o de no tanta. Lo primero que va a ver si te cree. Y mucho de lo que pueda utilizar para ver si te cree es el historial que te precede o la experiencia que te precede. De hecho, inclusive muchas veces, emprendedores de segunda oportunidad, que están emprendiendo por segunda vez, en ellos se apuesta muchas veces con más intensidad porque ya saben qué no hacer. Entonces, ese contexto que acompaña o ese background que acompaña al emprendedor a la hora de tener el primer pitch es muy importante. Y eso puede que empiece desde cuando uno fue estudiante o desde cuando uno fue profesional o desde la etapa previa a la que decidiste emprender. Yo creo personalmente que uno debe de empezar por primero, uno como equipo emprendedor, estar bien consciente y claro de uno y de la capacidad que uno tiene de llevar y del deseo y la energía y el ánimo que uno tiene y ese fuego interno que uno tiene de llevar esto a cabo. Eso tiene que estar muy claro antes de tú abrir la boca, porque ese fuego interno perdurará por muchos y muchos años, idealmente. Cuando el equipo emprendedor se da cuenta que está claro de qué es lo que quiere, lo que yo creo que empieza a convencer hasta a sus familiares. Ese es su primer inversionista. O sea, tú tienes que convencer hasta tu pareja, tus padres, tu hermano, quien fueren que te rodean, las personas más cercanas a ti,
porque son personas que te dan su opinión, pero también son tu apoyo y créeme, va a haber altas y bajas. Entonces vas a necesitar de ellos. Entonces luego le siguen los inversionistas ángeles, ¿no? Entonces ellos toman ese background y así sucesivamente. Por eso yo hablaba al principio de etapas. En la etapa 2 tienes que mostrar lo que hiciste en la etapa 1 y así sucesivamente. Entonces yo creo que la estrategia de un emprendedor nace en el punto 0. O sea, nace desde siempre, nace desde que tienes uso de razón y empiezas a construir quién eres. Y eso no significa que tengas una vida perfecta o que no cometes errores, porque al contrario. Pero yo creo que es importante plasmar tu estrategia como toda una narrativa o toda una historia de por qué tú, por qué ahora, por qué este proyecto y por qué en estas circunstancias. Cuando tú logras hilvanar ese mensaje, entonces tú tienes un compelling story que probablemente, y dependiendo cuán creíble eres o es, vas a ser exitoso levantando capital. Súper interesante, o sea que parecería que es una propuesta muy integral la que te tiene que llevar. O sea, parecería que te tiene que, vamos a decir, contar una historia sobre ti y tu equipo digamos, en todos los aspectos de su vida, o en muchos aspectos de su vida, no solamente del negocio. Entonces, cuando llegamos a estas rondas que son un poquito más avanzadas, donde ya pasamos del safe, donde solamente se negocia básicamente valuation y el check size. ¿Cuáles son los principales puntos que se negocian? ¿Cuáles son quizás los más difíciles o los más comunes? Y esa pregunta es para ambos, hay cualquier cosa que nos puedan contar. Sí, creo que ya pasando a la siguiente ronda, ya post-safe, vamos a decir, los puntos que normalmente se negocian en una ronda, empezando desde la evaluación, tanto pre-money como post-money. Post-money es simplemente la valoración más el capital levantado. El inversionista generalmente trata de incluir ciertos derechos que van acorde con la participación que está adquiriendo en la empresa. Dentro de esos derechos se incluye tradicionalmente, por decir, liquidation preference, que básicamente da el orden en el cual los inversionistas son pagados en el evento de una liquidez. También dependiendo de la participación que está adquiriendo el inversionista, generalmente pide un board seat o participación. Y también se piden otros derechos preferentes como son el right of first refusal o right of first offer. Otros comunes son el tag-along right, que básicamente le da derecho al inversionista minoritario a participar en la transacción en caso de una venta liderada por un accionista mayoritario. Creo que hay otros temas ya anti-dilution y otras cosas que ya se negocian en casos puntuales, pero estos son por lo general lo que un inversionista pide en un term sheet, por decir, estándar. Tal cual. Mira, yo le agregaría a eso. A ver, yo tengo un dicho en mi equipo que es: prepárate para el mejor escenario posible, porque si se da y tú no estás preparado. Entonces yo creo que lo primero es que tú tienes que arrancar, así como tú puedes tratar de planificar si pasa lo peor, todo eso. Yo también creo que uno muchas veces no se prepara para el escenario que tú de verdad quieres. Y si se da, y si te llega un IPO, algo que puede haber dañado eso es nacer de la manera incorrecta. Por eso yo recomiendo mucho, pero de manera muy efusiva, que cuando constituyes tu empresa, lo hagas asesorado, lo hagas de la manera más formal posible, más estructurada posible, y guiado de los mejores profesionales que te rodean. Eso es muy importante, porque ahí están los cimientos de muchas otras cosas. Y de hecho, algo tan sencillo como eso puede eliminar las probabilidades de esta empresa ser exitosa. Pero más allá de ese tema, lo segundo que quiero agregar es qué evitar. Digamos, vamos a poner un escenario que yo digo: mira, me inventé esta empresa, mi socio y yo somos 50-50. Constituimos una empresa y lo primero que vamos a dejar un 10% de option pool para empleados, para poder atraer talento.
Ya automáticamente, si emitimos 10 millones de acciones, hay 9 millones de nosotros y 1 millón de ese option pool para ofrecer RSUs o stock options o equity a empleados que entren en etapa temprana. Ya el equipo emprendedor tiene 90 y todavía no ha levantado un peso. El primer inversionista ángel, digamos que invierte, y voy a simplificarlo, y digamos que invierte $500,000 por un 10%. La valoración implícita, obviamente, bueno, podemos hacer el cálculo inclusive como queramos para adaptar a las condiciones, pero digamos que pone $1 millón y por un 10% la valoración implícita es 10 millones. Esa es solo una primera ronda. Imagínate que siguen rondas subsecuentes y ya cuando vas a Serie A, donde te toca negociar, lo que mencionaba Ernesto, de entregar o no una silla del consejo, un voto del consejo, dependiendo del leverage o poder de negociación que tengas, puedes estar en una mala posición si llegaste a diluirte mucho, si ya vas por el 40, el 30, el 20% y ya no hay founder control o los fundadores no tienen control de la empresa. Eso pudiera ser detrimental para la negociación y para el futuro de la empresa como tal. Yo creo que por eso es, como decía al principio, medir cada etapa y solamente levantar lo que se puede para lograr el hito que sigue. Muchas gracias, hombre. La verdad que súper interesante y parece ser negociaciones bastante divertidas. Y bueno, hemos hablado mucho de, en abstracto y mucho de instrumento americano y de básicamente el mercado americano, pero ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el mercado local de startups y vamos a llamarle de VCs en forma general, o sea, de inversionistas que buscan startups? ¿Qué les parece lo que está pasando en República Dominicana? Mira, vivido en carne propia, en el 2010, la conversación con un inversionista o con un potencial inversionista era muy parecida a lo siguiente. Era una persona que había acumulado quizás ahorros de su profesión y buscaba diversificarse. Y tú hablabas de una inversión, capital semilla, inversión ángel, y eran términos no muy conocidos. Inclusive, recuerdo que te decían, ¿y qué retorno me va a dar eso? ¿Qué retorno anual? Y entonces era un poco difícil como que llevarlo a un punto donde hubiera un entendimiento donde las circunstancias del mercado no estaban. Pero como te digo eso, o sea, 12 años después, el progreso que ha tenido mi país en términos de emprendimiento y en términos de ecosistema ha sido grandísimo, porque ya obviamente se crearon no solamente fideicomisos, fondos de capital semilla, programas de fomento, aceleradoras, inclusive desde el punto de vista del regulador financiero se han creado marcos regulatorios para las empresas fintech que típicamente son emprendimientos para que puedan realmente hacer camino y que puedan levantar capital y que puedan pues iniciar desde un punto más, una etapa más temprana. Ha habido un progreso gigantesco, pero claro, sigue siendo una etapa incipiente en la que se encuentra nuestro mercado, pero sin lugar a duda que personalmente me siento muy optimista de hacia dónde se dirige la República Dominicana de cara al tema emprendimiento y yo creo que ese progreso que hemos visto en la última década no hará más que seguir acelerándose. Creo que en ese momento la cantidad de inversionistas y la cantidad de emprendimientos era casi nula ambas. Pero que lo que sí he visto es que hoy en día hay más inversionistas que emprendedores. O sea, he tenido muchas conversaciones con inversionistas que me dicen, quiero invertir, pero no hay suficientes proyectos o masa crítica de proyectos con lo que pueda invertir. Y algo en lo que quiero hacer una nota que siempre trato de expresarlo en cada encuentro como esto que tengo la oportunidad de conversar, necesitamos como país tener una estrategia región. Dominicana es un mercado de 10 millones de habitantes. Hablo en el caso del mundo fintech o del tema financiero, donde si yo emprendo una fintech en República Dominicana y quiero llevarla a Perú, porque fuimos muy exitosos, y un inversionista quiere invertir en nosotros porque pudiéramos estar expandiendo,
yo tengo que sacar una nueva regulación en Perú o no hay una homologación de regulación entre países. Y eso es detrimental, porque a la hora que viene un venture capitalist y dice, quiero invertir en este proyecto, pero el mercado es muy pequeño y para salir a otro mercado lo veo muy difícil, ese emprendedor pierde la oportunidad de levantar capital de ese gran inversionista. Entonces, creo que eso es algo que debemos como país seguir trabajando. Sé que el bien público regional fue una iniciativa, creo que del BID me parece, para homologar regulaciones a nivel de países, y sé que el Banco Central ha estado muy de la mano con eso, y el mismo AdoFintech obviamente sé que tiene muchos esfuerzos al respecto, así que creo que eso es muy importante. En fin, un gran progreso en los últimos años y muy optimista de lo que viene. No sé, Ernesto, ¿cómo lo ves desde el punto de vista inversionista? Sí, no, concuerdo totalmente contigo, Piero, bastante emocionado por lo que viene del mercado, tanto del emprendedor como del inversionista. Creo que en los últimos 10, 15 años sí ha evolucionado bastante, con mayor emprendimiento y ya más fondos que invierten en este tipo de empresas. Creo que a tu comentario de que antes habían inversionistas y no emprendedores, o emprendedores y no inversionistas, ahí viene el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Que hay un inversionista pero no hay emprendedor, pero bueno, tal vez no hay un emprendedor porque no hay un inversionista. Entonces, yo soy partidario del que cree que donde hay un buen emprendimiento o un buen emprendedor, el capital eventualmente va a llegar. Y concuerdo contigo en el tema regional. Yo creo que al emprendedor dominicano yo lo impulsaría o lo incentivaría a pensar no solamente en el mercado dominicano, sino a nivel regional y ver cómo puede escalar su negocio a nivel regional para crecer su empresa a algo de nivel de inversionistas institucionales, ¿verdad? Creo que hacer referencia al ejemplo de, por ejemplo, Hugo App, que inició un mercado inclusive más pequeño que República Dominicana, como El Salvador, pero creo que siempre tuvieron la visión regional y expandieron en Centroamérica y el Caribe hasta que eventualmente fueron adquiridos, creo que el año pasado, y tuvieron una buena salida. Entonces, de acuerdo con lo que dijiste a nivel de la evolución y de nuevo muy emocionado por lo que veo y lo que el futuro va a traer. No dejo de notar que ustedes, primero los dos hacen referencia a una especie de reto a los emprendedores locales de que se animen a crear cosas interesantes. Y segundo, de la necesidad de integración regional, que no puedo dejar de darle la cuña a los fintech, que estamos haciendo esto justamente en el marco del CARICAM, que es un evento regional y hecho para pensar en la región y no solo en el país. Y bueno, me parece ese un buen punto para meter una pregunta aquí que tenemos de la audiencia, o preguntas que tenemos de la audiencia. Hay una que creo que puede ser más para Ernesto, pero igual, Piero, si tú quieres agregar algo más, que bienvenido. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un safe con valuation cap, no discount, y un safe discount, no valuation? Bueno, creo que la segunda parte creo que se refiere a safe discount, no cap. Y básicamente un safe con un descuento sin un cap es irrelevantemente de el precio o la valoración a la que la siguiente ronda ocurra, yo obtengo un descuento a esa valoración. Es decir, si mi descuento es un 20% y la valoración es de 10 millones, pues yo, que firmé un safe anteriormente a esta ronda, entro a la valoración de 8 millones. Y un cap es simplemente un techo. Yo le pongo un techo a este safe, es decir, yo tengo un valuation cap de 20 millones y se levanta una ronda a una valoración de 50 millones, mi safe se convierte a 20 millones de valoración. No, y sabe que agregar algo. De hecho, hay en el portal de Y Combinator hay mucha información al respecto, porque ellos fueron los creadores de este tipo de documentos o mecanismo de inversión. Y de hecho, hay side letters que se le adjuntan al safe, como por ejemplo un prorata, que por ejemplo, un inversionista dice, yo te firmo un safe, pero quiero otro prorata, que significa que en la próxima ronda tengo derecho a invertir hasta la misma participación que tengo hoy en día. Cosas como esa. Segundo, MFN, Most Favored Nation, por ejemplo. Hay safe que tú firmas y no tiene un cap.
no, o sea, no tiene un cap de valuation, o sea, que en otra palabra, queda totalmente abierta la valoración a la que va a entrar esa inversión. Pero ¿qué pasa? MFN, la cláusula de MFN, de Most Favored Nation, dice, en el próximo evento de liquidez, que puede ser, por ejemplo, una serie A, este SAFE va a convertir a la valoración de la parte más favorecida, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se dé esa ronda, pues tiene una cláusula que van de la mano con eso. Entonces, pero solamente la acotación de que hay en el portal de Y Combinator hay mucha literatura al respecto, muy rica en contenido. Tú te mute, Diego, creo. Perdón, gracias. Ahora, Tenemos otra que la voy a transformar un poquito, con permiso de quien la hizo. Y básicamente, ¿hay alguna estructura corporativa que sea muy frecuente en startups o que sea particularmente atractiva, por ejemplo, para inversionistas, que le genere confianza, por ejemplo, o que sea atractiva para founders, que ustedes no puedan mencionar? Bueno, yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber la de ustedes. ¿Fuera del país o dentro del país? Te daría la pregunta, te diría cualquiera de las dos. Bueno, yo creo que Ernesto puede comentar más del punto de vista inversionista cuál entiende que son las más prácticas. Yo dentro de Dominicana entiendo que la SAS ofrece un mecanismo práctico para esa emisión de acciones un poquito más parecido a lo que sería una C Corp de Delaware, porque te permite esas participaciones, no son cuotas sociales, sino pero obviamente, Diego, tú puedes comentar un poquito más al respecto. De cara a Estados Unidos, la de preferencia es la Delaware C Corp y es la que nosotros constituimos en el caso de Pana. sí, de acuerdo. Y creo que casi esta pregunta la debería responder Diego, que es el abogado aquí, no nosotros. Sí. Pero concuerdo contigo, Piero. Creo que por lo general un inversionista institucional quiere que la empresa esté constituida en un mercado amigable, por así decirlo, para este tipo de empresas, ya sea en BVI o en Delaware, en los Estados Unidos, como mencionó Piero. Sí, yo pensaba compartir mi opinión, pero quería entender la de ustedes. Y pues en efecto, creo que desde el punto de vista legal los dos han dado en el clavo. Primero, si tú eres una persona física local, nada te impide crear tu empresa afuera. O sea, tú puedes crear una Delaware C Corp o te puedes ir a mi mejor conocimiento de cualquier jurisdicción, salvo que algún país tenga una restricción específica. Entonces, generalmente tú vas a querer una estructura corporativa que le genere confianza al inversionista, en un mercado que sea amigable a la inversión, donde haya seguridad jurídica, si hay algo que le beneficie tanto al startup como al inversionista desde el punto de vista de unas condiciones fiscales favorables, pues todo eso es bien visto. No hay ningún impedimento tampoco de hacerlo aquí. Somos un mercado, no somos la mejor jurisdicción para tu crear un vehículo, pero tampoco somos un mercado malo para eso. Y pues ahí me robo otra pregunta que era si los SAFE tienen validez en República Dominicana, a lo cual la respuesta favorita del abogado, que depende y no exactamente. Hay que dominicanizarlo un poquito y puede generar algunas contingencias, pero no hay nada que te impida, pues, tú crear tu Delaware C Corp y hacer tu SAFE, hacer tu SAFE fuera, básicamente. Y si tu estructura tuviera que tener presencia local, pues tú puedes tener una subsidiaria debajo de esa, o puedes tener establecimiento permanente. Podríamos durar una hora hablando de temas legales aburridos que no vienen a No, caso. y ¿saben qué? Yo quisiera invitarle a todos los que estamos pues, en esta conversación de una manera u otra a pensar en lo siguiente. Nosotros, en respuesta a la pregunta de Jaime de cuál estructura corporativa tenemos, tenemos la Delaware C Corp, y le invito a cada emprendedor que haga lo que tiene que hacer en el momento que lo tenga que hacer de la forma que más le convenga, de la forma correcta. Pero utilicemos este espacio como este y el CARICAM y estos foros que vienen ahora para provocar esta línea de pensamiento donde ya estamos preguntando qué es un SAFE, ya estamos provocando una discusión al respecto. Ojalá y sigan los foros y las discusiones, ya estamos provocando una discusión de qué tipo de vehículo en Dominicana sirve para esto y cómo podemos fomentarlo. Este tipo de discusión es muy importante y sirven para que
dentro de meses, años, tengamos ese ecosistema que sí queremos y ni siquiera nos lo estemos preguntando. Tenemos clarísimo de que para nosotros emprender en Dominicana con una estructura dominicana, con documentación y marcos regulatorios totalmente dominicanos, es fácil y es viable. Yo creo que hacia allá es donde debemos de seguir tratando o apuntando, ¿no? Y sí, o sea, creo que debemos aprovechar este tipo de escenarios justamente para eso. Lo he vivido personalmente cómo ha evolucionado el ecosistema y desde el punto de vista regulatorio, inclusive cuando a nivel regulatorio no existía nada para hacer una fintech en Dominicana, ya hoy existe una regulación, ya existe la normativa del sistema de pagos donde ya se permite crear una EPE o entidad de pago electrónico, que es una fintech que puede emitir un medio de pago. En fin, hemos venido evolucionando porque se provocaron este tipo de conversación. Tú sabes, Piero, que me encanta eso que tú acabas de decir, porque el hecho de que hoy estemos hablando de SAFE y son vinculantes de República Dominicana, me hace pensar que este tipo de espacios son lo que pueden generar precisamente que tengamos un SAFE dominicano reconocido localmente y que funcione, que le permita a emprendedores e inversionistas locales pues arrancar aquí, con esa visión regional que ustedes mencionaban, de empiezo aquí, mi negocio escala, lo saco, o sea, lo saco no quiere decir me voy de aquí, sino mi negocio opera aquí en otros países y pues se convierte en un mercado mucho más interesante, que un mercado donde donde tú no necesariamente tienes esas opciones o donde no es tan fácil. Sí, Y tal bueno, cual. Todo movimiento nace en una primera conversación, así que sigamos. bueno, Ernesto y Piero, muchísimas gracias por compartir este panel conmigo y muchísimas gracias a la audiencia por estar con nosotros. Y pues ahí le paso la palabra a María Laura. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Piero, Ernesto y a ti, Diego, por compartirnos sus experiencias y conocimientos, que sin duda son de apoyo para aquellas startups que quieren hacer crecer su proyecto y levantar capital. Y bueno, gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos en este webinario organizado en colaboración con el Instituto OMG. Si desean conocer sobre las maestrías que ofrece el instituto, pueden visitar iomg.edu.do o seguirlos en sus redes, que lo encontrarán como Instituto OMG. Nuevamente les invitamos a la primera edición del CARICAM FinTech and InsurTech Summit 2022, este 15 y 16 de noviembre. Este evento será el escenario para conocer las tendencias y aprendizajes de FinTech e InsurTech de la región, junto a empresarios líderes y expertos del sector. Para descuentos, paneles gratuitos y agenda, pueden visitar nuestra página web, que es caricamfintech.org, o escribir a hola@dofintech.org y les estaremos apoyando con cualquier duda. También seguirnos en nuestras redes. Nuestro usuario es adofintech oficial, adofintech-oficial en Instagram y Twitter, y en LinkedIn pueden encontrarnos como adofintech.